Muy buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. Hoy es martes y arrancamos con Vicente Fernández, que pareciera que ha tomado la misma costumbre de Ilan Chester. Fernández se está retirando y volviendo. Cuando ya había dicho que se retiraba, entonces hizo un disco con canciones, con tangos arrancherados. Y luego ahora viene con otro disco. Entonces uno no sabe de verdad si fue que se retiró solo para las presentaciones o se retiró de todo, y a lo mejor lo que va a pasar es que vuelva otra vez a hacer la última gira por el mundo. Y entonces eso es muy común en los artistas, ¿no? Claro, Vicente Fernández ha tenido mucho éxito y sin duda no necesita estas cosas, pero mira, que lo hacen los artistas, ¿no? Arenas no se ha retirado, sin duda. Arenas está un poquito aquejado de salud y por eso no está con nosotros hoy. Tampoco está Rodríguez, porque tuvo los inconvenientes de casi todos los ciudadanos que viven en Maracaibo, que desde ayer no llega agua a su casa. Inútilmente creyó que le llegaba en horas de la madrugada y por supuesto no hay agua en su casa. Cosas que nos pasan a los maravinos, pero que seguramente le pasan a los venezolanos. Y no hay por qué preocuparse, porque el gobierno, en vez de estar pendiente de estos asuntos que aquejan a los venezolanos, como el aumento de los precios de los productos, la escasez de esos productos y también el mal servicio de los servicios públicos, incluido uno de nueva data, que es la red que CanTV tiene el monopolio de ABA, y entonces resulta que CanTV ABA no llega. Yo tengo ya unos cuantos días sin ABA y no logro que la gente de CanTV me dé por lo menos una explicación para poder por lo menos sentirse uno más o menos tranquilo. Y obviamente el gobierno no le preocupa esto, no le preocupan la escasez, no le preocupa la inseguridad. Ayer mismo en la avenida, en la circunvalación número 1, es una muy transitada arteria vial de Maracaibo, asesinaron a un señor que iba de Maracaibo a Cabimas. Incluso iba escoltado por un señor iba escoltado por dos policías de la Policía Municipal de Cabimas, y aún así sus asesinos no les importó y lo mataron. Por cierto que ante la mirada estupefacta de los policías escoltas y yo me pregunto, esos policías, si estaban escoltando al señor, tenían que estar pendientes. Y los policías de Cabimas deben prestar un servicio, algo así como lo que llamaban la policía industrial, policía para escoltar. El señor tenía una camioneta blindada, pero parece que tenía los vidrios abajo. Había bajado los vidrios. La inseguridad es brutal y muy cruel. En Lagunilla hace pocos días asesinaron a 2 niños y los descuartizaron. Y todos los días hay sicariatos en la Rita, en los puertos de Altagracia. Y el gobernador Arias Cárdenas, cuando llegó al gobierno, nos dijo que la seguridad era su prioridad. Y lamentablemente, él, desbordado por la inseguridad, se nombró jefe de la policía. Y después que lo nombraron jefe de la policía, todo empeoró. Yo no sé si fue que la gente, los bandidos, que son muchos, para llevarle la contra al gobernador, han arreciado sus actividades. Pero quería decirles que mientras eso pasa en Venezuela, en casi toda Venezuela se registran manifestaciones. Incluso ayer en Margarita, por allí por Antolín del Campo, en un automercado, la gente estaba haciendo sus colas, que son normales, la gente sufriendo en las colas
Hubo un altercado, llegó la policía los disparó, los maltrató, la gente se tomó la justicia por su mano en un estado de violencia, atacaron el puesto policial y la policía dispararon, total que esto no estaba en el libreto inicial de la Venezuela protagónica. Esto no estaba en el libreto inicial de la Venezuela incluyente, de los productos bandera, de la Venezuela que iba a cambiar con una nueva constitución. ¿Dónde estarán aquellos que hablaban de la transición infinita? Parece que la transición infinita es para atrás. Y mientras tanto, la gran preocupación de los principales dirigentes del gobierno es precisamente despedir a unos cuantos empleados que tuvieron la osadía de creer que vivían en un país democrático y que podían firmar para revocar al presidente, porque está bien, uno puede trabajar en el gobierno, pues su trabajo, y uno cumple su trabajo, pero no estar de acuerdo como lo viene haciendo el presidente. Eso no es un delito y es una cuestión que está en la Constitución. Pero no, estos demócratas de ahora, estos que se la pasaban vociferando por la democracia, van a votar como a 4.000 a 5.000 personas. Y además de eso, amenazaron a 5 ministros que si no votan esa gente, van para afuera. Ellos y los otros también van para afuera porque Diosdado Cabello, Rodríguez y compañía tienen toda la información que llega al CNE, porque el CNE es un apéndice del partido y como es apéndice del partido, todo aquel que firmó lo tienen allí. Así pasó la vez cuando Maduro perdió no perdió, ganó las elecciones precariamente a Capriles, que Maduro dijo que él sabía quiénes eran los nombres de las personas que habían votado, los 900.000 que votaron contra él. Igual pasó cuando las elecciones parlamentarias. Pero es que el hambre no tiene color, el hambre no tiene partido. El hambre no es revolucionaria o contrarrevolucionaria. El hambre es el hambre. La gente tiene necesidades. Y en vez de estar preocupado por recibir esas señales que le envía la población venezolana, que no los quieren en el gobierno, porque no han solucionado nada, al contrario. Se embriagaron con precios petroleros elevados. No sabían gobernar. No sabían gobernar ni saben gobernar. Y utilizaron los dineros provenientes del petróleo para todas las cosas que quisieron, incluso para comprar la conciencia popular. Pero ya vimos, no bastaba con comprar la conciencia popular. Con una moto, con un electrodoméstico, con un carro por puesto. Mientras el país perdía sus empresas, perdía la producción agrícola, se obstruían los canales de distribución de alimentos y medicinas, se dañó todo el tejido empresarial venezolano y más aún el tejido institucional, pero habían precios petroleros altos. Nos endeudamos hasta más no poder. Hicimos acuerdos con los chinos, esos amigos y hermanos de última hora, para que nos dieran dinero para proyectos que nunca terminaron. Si no, veamos cuál fue el último proyecto chino que está funcionando. Decidimos ser los mecenas del Caribe y caímos en manos de los cubanos, entregándoles petróleo para que los cubanos pudieran exportarlo y tener ingresos. Los cubanos se salvaron después del periodo especial porque Hugo Chávez les entregó el petróleo.
el petróleo venezolano. Al hermano Fidel. Al hermano Evo le dimos ambulancias y helicópteros. Al hermano Correa le dimos aviones. Al hermano Mujica le dimos la pantalla del Estadio Centenario en Montevideo. En Brasil, PDVSA financiaba el carnaval. Las carrozas las financiaba PDVSA. En Argentina llenamos de dinero a los burócratas y corruptos argentinos con dineros y maletines venezolanos. Hasta un dictador de esos de África vino un día y no pudieron, como no estaba bancarizado, le dieron dinero en efectivo. Los artistas de Hollywood llegaban a Venezuela, el señor Penn, el de la película, que ahora no recuerdo su nombre, pero él trabajaba con Bruce Willis en Duro de Matar. Ahora no me acuerdo el nombre de él, que muy revolucionario, por cierto. El reverendo Jackson, un familiar de los Kennedy en Nueva York. Y miren ustedes que hoy, cuando nos recuperamos de la embriaguez, cuando estamos en plena resaca, nadie es capaz de traernos un caldito de pollo, y el mío, que sea con huevo. Nadie es capaz de traernos unas aspirinas que tanto necesitamos. Y el agua que consume Caracas, según los expertos, está contaminada. Ya nadie nos quiere, al punto que en el pasado Brasil, Argentina y Uruguay, violando los estatutos del Mercosur, decidieron meter una noche tras bastidores a Venezuela en el Mercosur, buscando petróleo, buscando el dinero venezolano. Hoy, una asociación comercial nos tira afuera. Y Paraguay, la Paraguay del pájaro Chogüí, oye, rompe prácticamente relaciones diplomáticas con Venezuela. Cuando era Venezuela la que rompía antes con cualquiera. Cuando el canciller venezolano se iba a Asunción a soliviantar los ánimos de los militares paraguayos para que dieran un golpe a los que habían tomado el poder después de la salida constitucional del señor Lugo. Paraguay. La Argentina de Macri nos tiene fuera del Mercosur. Y el Brasil de Temer igual. Y entonces ya no somos lo que éramos. En la OEA, 15 países votan para que haya revocatorio. Ya no nos quiere nadie, de verdad. Los cubanos dicen que nos quieren, pero yo creo que no, tampoco nos quieren, porque los cubanos practican mucho la infidelidad. A pesar de que el patriarca se llama Fidel, son muy infieles los cubanos. Y mientras a nosotros nos hacen una que otra carantoña, sus nuevos amores son recibidos con aprecio y con cariño. Mientras todavía nosotros, prevalidos de aquel romanticismo de los amores viejos e idos, cada vez que el patriarca cumple años, gastamos un dineral y hasta música le llevamos, para que se acuerde de que alguna vez fuimos muy queridos, pero nada los conmueve. Hay otros amores. Triste la vida de los venezolanos, que tienen un gobierno más preocupado por unos empleados, 4.000 empleados públicos que votaron, que firmaron, y a los que seguramente a la mayoría le quitaron el derecho, porque no le reconocieron la firma. Mientras los diputados están preocupados
porque los diputados de la oposición y que no firmaron. De verdad que no es un día para estar con discursos tan tristes. Pero es que después de la tristeza debe venir la alegría. Y hay tristeza porque los tiempos buenos se fueron. Y los que ayer nos querían, fuera del país, ya no nos quieren. Y los de adentro tampoco. Si no nos explica ese miedo que hay con la marcha de Caracas, la toma de Caracas, como la han llamado. Una toma donde están empeñados todas las fuerzas opositoras venezolanas. Una toma de Caracas que según lo que dicen sus organizadores, es una toma pacífica, sin violencia, pero que todos los que viven en Caracas y bajan al litoral el sábado o el domingo vieron cómo habían barricadas de tacos de arena y carpas, y la Guardia Nacional en frenéticos movimientos, como si estuvieran esperando algo que el gobierno sabe y que muchos venezolanos no sabemos. Nosotros estamos muy lejos de Caracas, y por las dificultades en el tránsito, por los atracos, por los huecos, por las distintas alcabalas, estamos lejos de casi toda Venezuela. Últimamente más cerca de Colombia porque pasan 250 o 300 camiones que traen alimentos de Colombia a precios exorbitantes para Maracaibo, gracias a que el gobernador del estado, pues, con buena relación con los comerciantes, les ha hecho ganar dinero facilitándoles el tránsito, mientras que el resto de los venezolanos no nos permiten eso. Pero digo que hay preocupación, hay mucha preocupación. El propio José Vicente Rangel, para nada comedido, no, para nada comedido, él es un radical de buena palabra, pero radical al fin y al cabo, llega a decir que lo de la marcha es un chantaje. ¿Chantaje con qué? ¿Chantaje con qué? Si no han querido buscar fórmulas ni salidas, ni siquiera conversadas. Por allí estuvieron hace tiempo tres expresidentes, a uno que mientan Zapatero, a un señor de apellido Torrijos y un dominicano de apellido Fernández que no le gusta la bachata, buscando dialogar con presos políticos que en democracia no puede haber. Una democracia que se precie de serlo no puede tener presos políticos. Un preso emblemático como lo es Leopoldo López, de quien el fiscal que lo condenó, porque fue el que mostró las evidencias, dice que todas las pruebas fueron montadas. Así como condenaron a otros más con testigos encapuchados, con un Tribunal Supremo de Justicia que desconoce el poder que lo origina, con una Asamblea Nacional arrinconada, a la que el presidente de la República dice que no le va a enviar el dinero para pagar, pues ese dinero es del presidente. No, el presidente es un administrador, pero él no se cree administrador, se cree dueño de los recursos del país. Y por eso es que ayer el presidente, sintiéndose dueño de los recursos del país, le ofreció a los muchachones que ganaron las medallas allá en Río de Janeiro, en buena lid, por cierto, los muchachos. El cuñado del Inca Valero, Finol, ganó su medalla, la jovencita Rojas ganó su medalla de plata, y Stephanie, montada en la bicicleta, en esa bicicleta se hizo famosa y también tuvo su medallita. Y el presidente no les dijo que le iba a dar una bonificación en bolívares, sino en dólares. Porque el presidente
se dio cuenta que la economía venezolana está dolarizada y que el marcador es justamente 1.000 bolívares. 1.000 bolívares. El presidente le ofreció a ellos bonos en dólares. Y a mí me pareció bien, porque ¿qué compra uno con los bolívares? Bueno, dólares. Pero no tiene, si uno va al CIMADI y no los consigue, porque en el CIMADI solo liquidan el 8% de las divisas que tiene el país. El otro 92% se lo dan a los importadores de medicinas y alimentos. Pero los alimentos no llegan y las medicinas tampoco. Pero el presidente reconoció que la economía está dolarizada. Se los pudo dar en rublos, pero no se los dio en dólares, porque él sabe que el rublo tampoco sirve para mucho. Y ya para concluir este largo comentario, quiero decirles que los atletas venezolanos fueron a competir a Brasil, a Río de Janeiro, pero que aprovecharon, tanto los atletas como los directivos, aprovecharon para hacer sus compritas de alimentos y de artículos de higiene personal. Esa es la Venezuela que ya no quiere a los que una vez dijeron que lo iban a redimir. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Oye, esa guitarra sigue sonando igual, ¿ah? Estos días estuve viviendo y oyendo a Santana, y ese señor sigue tocándola igual, ¿vale? Yo diría que hasta mejor. ¿Qué tiempos aquellos? Y yo quería aprovechar la música de Santana, que tantas alegrías prodigó en la gente, y a tanto los hizo montarse en un viaje, ¿no? y regresar, por supuesto. Para decirles que el general Reverol, de alguna manera, me hizo caso cuando le dije que él tenía que defenderse, porque el general Reverol ha sido acusado de muchas cosas. E incluso se habla de un expediente que cursa en un tribunal norteamericano, en Nueva York o en Miami, donde acusan al general Reverol, un alto miembro de la Fuerza Armada Nacional, de estar incurso en delitos muy graves. Y hasta ahora el general Reverol no se había defendido. Lo habían defendido, sí, el presidente de la República. Y era extraño que cada vez que el general Reverol era asomado como candidato a ejercer el Ministerio de la Defensa, inmediatamente desde Nueva York, desde Miami o desde Venezuela, salían informaciones que volvían a poner en el tapete las denuncias contra el general Reverol. A uno le cuesta mucho pensar que un general de ese nivel se comprometa en actividades ilícitas, sobre todo porque es un general graduado en la Casa Azul, la Casa de los Sueños, y que seguramente es un general que se alió con otros para convertir a Venezuela en el sueño de muchos. No podría traicionar esos sueños convirtiéndose en un delincuente. Pero llamaba la atención mucho que el general no se defendiera.
Y eso en Venezuela y en cualquier parte del mundo llama preocupación por aquello de que el que calla otorga. Y uno termina creyendo que es verdad. Cuando la muchacha apenas tiene los 15 años, llega a la casa la información de que tiene un novio en el liceo. Y la madre le pregunta, que son las que siempre preguntan las madres, y le dicen en el mejor lenguaje maracucho: mira, mijita, vos y que tenéis novio en el liceo. Y ella no responde. La madre, avesada, conocedora, y además que vivió la experiencia, enseguida aplica aquello de que ella no dijo nada. Pudo haber dicho que no. Eso quiere decir que sí. Bueno, por eso es que en Venezuela, donde hay muchas madres, cuando el general no se defendía, la gente empezó a decir: ah, verdad, es verdad, entonces este hombre no se defiende. Pero el presidente de la República sí que lo defendió, porque el presidente de la República, basta que los gringos lo acusen de algo para que el presidente de la República inmediatamente lo nombre en un cargo importante. Yo confieso que inútilmente he tratado de lograr una condena del Estado norteamericano, con el propósito de que, siendo condenado por los norteamericanos, por lo menos amenazado, el presidente de la República me llame a gobernar, porque yo creo que mi última oportunidad fue esta. Si se va Maduro, yo sé que ya yo no voy para el gobierno, porque los de la oposición, esos están esperando para llegar ellos y gobernar solitos. Y a mí no me van a tomar en cuenta, entre otras cosas, porque yo tengo el estigma de, por un lado, unos dicen que soy de oposición y otros dicen que soy del gobierno. Y lo peor es que hay unos que dicen que también soy niní. Y los niní nunca van a gobernar. Así que el presidente Maduro es la última esperanza que tengo. Y no es nada, que el presidente Maduro parece que tampoco va a estar mucho tiempo allí. A decir de Henry Ramos y de Julio Borges y del Falcón y del Capriles y del Ledesma y del otro. Se la tienen jurada al presidente. E incluso me cuentan que al presidente se la tienen jurada hasta los propios compañeros de partido. Tanto que lo menos que uno espera de gente que uno metió a trabajar es que le haga una lealtad. Y la gente votó contra Maduro. La paliza de las elecciones parlamentarias no se la han podido quitar de encima. Y cuando uno era muchacho, hace ya mucho tiempo, y en los barrios, ¿no?, habían sesiones de pelea. Entonces, bueno, había unos tipos que tenían unos guantes viejos y yo no quería probarse. Y había muchacho que sabía sacar la mano bien, tenía su uppercut, tenía sus ganchos, tenía sus cosas, y golpeaba bien a la cabeza y al plexo solar. De una vez que uno se metía con ese y recibía semejante paliza, le proponían pelear con el tipo, incluso ofreciéndote algún dinero, y uno decía que no. Bueno, el gobierno tiene miedo que la vapuleada próxima sea similar a la de las elecciones parlamentarias, y eso no tiene por qué ser así. Dijo Rodríguez, uno de los más importantes dirigentes del partido, señor Héctor Rodríguez, que vivo, nos ganaron esas elecciones porque los precios del petróleo estaban bajos. En un alarde de inteligencias de una persona que efectivamente no es más inteligente porque no entrena bien. Pues bien, volviendo al tema, Reverol ayer salió a declarar y dijo que no es nada, que él no tenía nada que ver con eso, que él incluso había sido el policía, para darle un nombre, que más narcos había capturado. Incluso Reverol llegó a decir ayer también, anteayer, que iban a construir una cárcel para narcotraficantes. Pablo Escobar también construyó una cárcel en Colombia. Pablo Escobar, no, sí, construyó una cárcel en Colombia.
y el gobierno de la época le permitió que la construyera. Y después se dieron cuenta que había una parte de la cárcel que la habían hecho con mismo material con que hicieron los zapatos de Manacho. Y Pablo inmediatamente se fue. Y Pablo dirigía desde allí todo, cómodo y seguro, protegido por sus escoltas y protegido por el gobierno colombiano. Pero miren que Reverol anunció una cárcel allá en Barquisimeto. Y si Reverol además es el que más narcos ha capturado, él cree que con eso él se puede defender. Y yo, así como el general me hizo caso, y de verdad yo estoy de acuerdo, yo daría la última estocada. Yo me iría para los Estados Unidos y le mataría el piojo a los imperialistas allá. Le diría, aquí estoy yo, pues vamos a ver qué es lo que tengo en contra. Sáquenme lo que tengan ahí, porque siéntese seguro. Uno se siente seguro y uno va y le dice, mira, y cuidado de que lo detienen, a que no lo detienen. ¿Por qué? Porque él va con la inocencia de sus papeles, de su actuación. Porque ya no se trata solamente de que uno se defienda aquí. Se trata de que se defienda allá, porque la defensa que él haga en Estados Unidos es la defensa del Estado venezolano y la defensa de las Fuerzas Armadas y su defensa personal. Al general Guillén Dávila, por cierto, en un libro que escribió un notable periodista venezolano llamado Manuel Malaver, también lo acusaban. Y mire que a Guillén nunca pudo demostrar su inocencia. Y una vez anunció que iba a ir a los Estados Unidos a defenderse con garantías y con no sé qué cosa. Bueno, también puede el general Reverol, él y otros más, para no ir solo. Porque yo sigo creyendo en la inocencia de Reverol. Pero no basta que yo crea en la inocencia de Reverol. Reverol es hoy la esperanza de todo un pueblo. Porque nosotros no vamos a vencer a los gringos con las armas, porque ellos son poderosos. Y a pesar de que nosotros hemos comprado armas rusas y armas chinas, y tenemos imbuido en nuestro corazón la gesta de la Sierra Maestra cubana, que no la lucha venezolana, pues ya se fueron muy lejos. Tenemos en nuestro corazón la gesta heroica de los cubanos en la Sierra Maestra. Y seguramente también tenemos, por otro lado, la épica de 50 años de guerra de la FARC en Colombia. Pero con todas las armas rusas, con todas las armas chinas y con la épica de la FARC y de la Sierra Maestra cubana, no venceríamos a los Estados Unidos. Porque nosotros todavía no tenemos buenos pilotos de drones, si se les puede llamar así. Las próximas guerras son con drones. Esto es terrible, los drones son terribles. Los drones son terribles. Aquí hay un dron en el estudio. Lo que pasa es que lo tenemos para algunas tomas cuando las cableras nos devuelvan la señal. No tardará mucho, el dron va a estar aquí en el estudio haciendo tomas y las cámaras convencionales pasan a otro estado. Pero las guerras ahora son con drones. Fíjate tú, Baduel enseñándole lo de la guerra asimétrica y los gringos preparando drones. Baduel no nos habló nunca de drones. De eso voy a hablar más adelante de Baduel, porque ayer como que contó algo. Pero digo yo, la mejor manera de derrotar a los gringos es con la verdad, porque los gringos son mentirosos, mienten. Bueno, ellos dijeron que en Irak habían armas químicas y no las había. Pero es que Saddam también se la tiraba de bravo, de bellaco, Saddam. Y entonces decía, para amenazar a los que tenía al lado. Y los gringos aprovecharon y tomaron a Irak en nombre
de librar al mundo de la guerra química y bacteriológica de los iraquíes, y resulta que todo era mentira. Todo era mentira, porque los gringos mienten. Tanto mienten los gringos que fíjense lo siguiente: en estos días allá en Río de Janeiro, uno de los nadadores más brillantes de la selección de Estados Unidos en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, salió con otros amigos a tomarse unos tragos. Y por supuesto, entre trago y trago se acaba la vida, pero también uno termina embriagándose. Y embriagado hay algunos que no saben qué hacer. Hay algunos que pierden la cerradura de la casa. Algunos que pierden la casa. Algunos que manejando dicen, yo embriagado manejo mejor. Estos no. Estos venían en un taxi. Tenían necesidades, porque cuando uno se embriaga las necesidades apremian. Se bajan en una gasolinera. El hombre les dice que tiene que estar. Ellos se molestan porque son gringos. Rompen la gasolinera y se quieren ir. Los vigilantes los encañonan, como es lógico, porque tienen que pagar los daños. Que yo soy gringo, no, hay que pagar. Entonces llegaron con sus relojes, con sus pasaportes, con sus carteras, con sus teléfonos al hotel, y dijeron que los iban a atracar un carro. Y la policía brasileña actúa rápidamente y descubre todas las mentiras de los gringos. Entonces, como los gringos son unos mentirosos, en base a todos los ejemplos que he puesto, hay que derrotarlos con la verdad. Y el general Reverol le haría, mira, Reverol pasaría a ser uno de nuestros grandes héroes el día que solo armado de la verdad se vaya a los Estados Unidos y rete al fiscal y a el juez. Aquí estoy yo, pues. Dígame de qué soy culpable. El mundo estaría detrás de él. El mundo lo apoyaría. Y Venezuela se anotaría un triunfo en esa guerra con los Estados Unidos, que militarmente no podrá lograr, pero políticamente sí. Un pequeño país, titularían los periódicos, un pequeño país que antes fue potencia, pero que ahora es un pobre país porque gastaron toda la plata del petróleo y ahora están muy malosos. Tienen un general digno que fue a enfrentar al imperio en su propio territorio. Oye, yo en el lugar del general Reverol iría y pasaría la historia, ya no por una bayoneta, ya no por un fusil Kalashnikov, sino por demostrar que la verdad es capaz de trascender fronteras y es capaz de convertir a un hombre vapuleado en los medios en una figura nacional e internacional. Yo espero que el general Reverol me haya oído. Y si no me oye el general Reverol, que alguno de sus subalternos que me oyó se lo diga. Allá está Francisco Rojas, que es de la costa oriental como usted, porque yo desciendo de la costa oriental, del lago de Maracaibo, de Ciudad Ojeda concretamente, y el general es de Cabima. Pudimos hasta estudiar juntos. Y entonces cuando le digan, le dice, mire, su paisano está diciendo que usted tiene que ir a los Estados Unidos. Y yo quisiera, que yo no voy a reivindicar nada, no vayan a pensar que yo después voy a salir a decir, yo lo dije, yo lo propuse. No, yo no suelo hacer esas cosas. Pero me encantaría sí, que el buen nombre de Venezuela estuviera en alto. Así como nos ganamos la medalla en el boxeo, esta vez nos ganaremos una medalla, y seguramente el presidente Maduro, que, ojo, que debe pagar el pasaje también, porque así como le dio a estos los bonos en dólares, tienen que darle no lo vayas a poner que cuando el general quiera ir a Estados Unidos, no lo vayas a poner a que tenga que ir a pedir la plata en Sencoes, porque ahí no le dan nada a nadie. Que no, que estemos claros que el general va a ir,
un avión de la Fuerza Aérea, de los mismos que le prestamos a los que vienen para acá, el que le prestamos a los Castro, el que le prestamos a Evo Morales, el que le prestamos a Correa, el que le prestamos al otro. No, esos aviones, ese día le ponemos un avión, un Falcon, con autonomía de vuelo, que llegue a los Estados Unidos, a Nueva York, a uno de los aeropuertos de Nueva York. Y se le dan sus dólares, no se le puede estar metiendo que vaya con su carpeta a Sencoeg, el general, no señor. Porque eso tiene que ser también personal, no puede mandar un soldado porque tiene que ser personal. Y va a ir con la carpeta marrón y los tipos de allí que están acostumbrados, los de los bancos del Estado, a hacerle burla a uno. A mí me hacen burla cada rato, no me dan nada. Por eso es que yo quiero estar en el gobierno para que cuando yo vaya, no me den por ahí, sino que me den, por ejemplo, a los que acompañan al presidente. Por ejemplo, para Cuba se fueron 80. Y le dieron a toditos, le dieron sus viáticos, porque hay que comprar, porque en Cuba también hay cosas que comprar. Le dieron sus dólares, entonces al general le dan sus dólares y además, si como es un general y ministro, a lo mejor tiene que reunirse allá con el presidente, con el embajador de las Naciones Unidas y con la alterna, que es la hija del presidente Chávez, y no va a llegar el general que es ministro en Venezuela y que va a hablar con un fiscal y con un ministro, a ir a cualquier sitio por ahí a comer perro caliente en la Quinta Avenida, en la Sexta, por ahí en Broadway, no sé qué. Sino tiene que ir a un restaurante de categoría. Antes pero hay que darle su dinero. Lo que digo es que hay que darle su dinero. Y el general, de verdad, general, yo le confieso que yo me voy a convertir en un paladín de su defensa, en la medida en que usted asuma la responsabilidad que tiene frente al país de decirle a los gringos que son unos grandes mentirosos. Y así usted sería un ejemplo, por ejemplo, para el Pollo Carvajal. Claro, porque el Pollo también tiene una denuncia. Y menos mal que el Pollo se les vino de Aruba, porque si el Pollo se lo han llevado, ya está gallo fuera. Porque los gallos cantan. Si al Pollo no se lo traen de Aruba, se llevan al Pollo para acá, para Estados Unidos. Y allá, ¿qué hacen los gallos? Cantan. Y entonces, imagínense ustedes lo que hubiera pasado. En cambio, si usted se va, el Pollo Carvajal también puede ir con usted. Y pueden ir otros más también. Eso, mire, y además yo le voy a decir lo siguiente. No crean que van a estar solos, porque allá en Estados Unidos, sobre todo en Doral, en Miami, hay muchos venezolanos, chavistas, ricos. Mire, y además le voy a decir lo siguiente. ¿Sabe quién tiene casa allá en Doral? Carlos Guillén, el que jugó con los Tigres de Aragua, con los Tigres de Detroit. Maglio Ordóñez, que se la pasa en Miami. Maglio se la pasa en Miami. Tiene casa, una excelente casa en Miami, que se la ganó, que la compró con el dinero que le pagaron los equipos de Grandes Ligas. Entre ellos también los Tigres de Detroit, pues estos son unos tigres todos. Entonces tú que lo último que hicieron fue convertir en tigre a Vizquel, que fue un marinero y un indio. Y lo convirtieron en tigre, y ahora Vizquel, muchachos, verá que es un tigre. Bueno, se van a Estados Unidos. Allá se consiguen con la gente, mira, hasta allá está Andrade, está mucha gente que tiene dinero, chavistas como ustedes, y entonces no van a tener inconvenientes. Al llegar allá, que si para allá, ustedes no van a tener problemas con el dinero, porque allá hay plata. Y está también, mire, por mucho que tengan preso a Rincón, Rincón todavía tiene propiedades allá, Chera tiene propiedades, y los bolichicos tienen propiedades en Estados Unidos. Es decir, allá en Estados Unidos no todos son enemigos. Hay una parte de gente, está la muchacha Jennifer, está la muchacha Hiroshima Bravo, también está. Entonces ustedes se van para allá y logran los dos propósitos. Uno, poner en alto el nombre de Venezuela y darse una paseadita. Y además pueden traerse unas cositas de allá que siempre hacen falta, que si unas medicinas, que si la salsa de tomate, que si la mayonesa, que si la mostaza, que si un quesito de esos grandes amarillos, que son queso Gouda, que son muy buenos, y un manchego, y pueden traer, mire, lentejas, carabotas negras y rojas, y arroz, y café también, café La Llave,
es bueno también. Amigos, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Allí teníamos a Facundo Cabral. Sí. Facundo Cabral era asesinado en mala hora. Ese argentino decía unas cosas duras, ¿no? Pero lo sabía decir. Y yo creo que el día que de verdad escoja a un buen artista para presidente del país en el que uno viva, las cosas seguramente van a ser mejores. Porque vaya usted a saber que cuando uno ve a un artista bien en escena, en el teatro, o lo ve cantando, o lo ve haciendo en su quehacer artístico, pareciera que están prácticamente alejados de la realidad, y no es así. Hay que ver la cantidad de gente que se ha pronunciado en Venezuela contra el estado de cosas que estamos viviendo. Al punto que le leí por ahí a Maki Arena, que Maki dice que en vez de ser un gobierno parece una junta liquidadora, porque de verdad cuesta creer que no haya suficiente sensibilidad para captar las penurias que vive la gente hoy. De verdad que a veces las cosas pueden decirse con algo de exageración, pero no siempre esa exageración es un canto a la mentira. A lo mejor la exageración lo que nos permite es captar lo que la gente está pasando, lo que le está pasando a la gente. Por allí estaba viendo que de 40 niños que estaban esperando trasplantes de corazón, 6 se murieron. Claro, no se le pueden achacar a ningún gobierno, pero muchos enfermos han acortado su vida porque no consiguen las medicinas. Y no conseguir las medicinas no tiene que ver con que haya o no haya dinero. Tiene que ver con que haya la medicina. Siempre se conseguirá el dinero. Y cuando no hay dinero, los servicios públicos, la asistencia pública, la asistencia sanitaria pública, ayuda a resolver. Pero no se atiende esto, y cuando alguien lo plantea, inmediatamente al plantearlo se convierte prácticamente en un enemigo, y así no deben ser las cosas. Por eso cuando Maki hablaba de la junta liquidadora, a mí me llamó la atención, de verdad, que lo dijera de esa manera. Pero es la manera como hay que decir las cosas en el país, a ver si alguien termina dándose cuenta de lo que realmente está pasando. El Zulia desde hace tiempo viene padeciendo de un problema eléctrico. Pero el presidente nos llevó de 2 a 4 horas, ¿no era? Y después nos dijeron, mira, a partir de tal fecha no hay más racionamiento. Ayer me dijo alguien, bastante bien informado, que a partir del 25 de este mes iba a volver el racionamiento de 2 horas. Ya por lo pronto hay cortes de electricidad entre 1 hora, hora y media en algunos lugares y algunas horas. Aquí me escriben de algunas zonas de Maracaibo donde no hay electricidad desde las 5 de la mañana. Y no es posible comunicarse con Corpoelec. Y si uno se comunica con ellos, no pasa nada porque ellos no tienen los equipos. Cerca de mi casa en estos días hubo un problema eléctrico. Y cuando llamaron a la gente de Nelven, ellos fueron, pero no podían resolver porque le faltaba un cable.
afortunadamente un señor que estaba construyendo un centro comercial cercano tenía el tipo de cable que ellos necesitaban. Y hay unas cosas que utilizan como unos ganchos así para pegar los cables, para los empalmes, que tampoco tenían. No tenían suficientes. Y entonces tampoco tienen unos camiones que llaman jirafas, las cestas, así que van arriba para cosas. Y tenían unos camiones para limpiar los transformadores y las líneas, cuando por la salinidad y las cosas, y eso hay que limpiarlo porque si no se dañan y causan apagones. Y tenían el agua, pero los camiones no funcionan. Entonces a veces hay que esperar mucho tiempo para que el servicio de electricidad se restituya. Pero les decía que dentro de unos días es probable que la electricidad vuelva a ser racionada 2 horas. Bueno, ya hay actividades económicas que están en mal estado. Los hoteles, por ejemplo, que no tienen plantas, están liquidados. Los hoteles que no tienen plantas están liquidados porque restituyeron el servicio a nivel residencial. Ahora, no es posible hacer crecer la economía, no es posible vivir mejor si la industria, el comercio no tienen electricidad. Y si usted a eso le suma que el gobierno, con sus incrementos alocados de salario, para tratar de generar una atmósfera de tranquilidad en la población que ve como los precios de los productos suben indiscriminadamente, no dándose cuenta que ese aumento salarial, si no hay un plan antiinflacionario, no tiene fundamento. Pues si eso ya genera problemas en la economía, a una industria venezolana prácticamente en el suelo, con una agricultura prácticamente en el suelo, donde un tomate, 2 tomates, 3 tomates cuestan 600, 700 bolívares. Entonces, la calidad de vida del venezolano se ha resquebrajado, y mucho. La economía no puede crecer, pero la industria y el comercio tienen problemas de electricidad, pero los sectores residenciales también, porque ahora dicen que viene racionamiento nuevamente unas 2 horas diarias. Entonces, yo, amigos, les digo a ustedes que las cosas no están buenas. Vamos a un corte y ya venimos. Amigos, el hombre, hoy es martes y Los Ángeles Negros son, caramba, música para más tarde. Pero bueno, ¿cómo se hace si el hombre de los ojos más grandes de América, que hay que verlo llorar, cuando el Manuel llora, es como si estuvieran usted en presencia de las cataratas del Niágara o el Salto Ángel, porque son lágrimas fuertes. Entonces él fue un gran seguidor de Los Ángeles Negros en su vida, ¿no? En su momento. Y entonces cree que nosotros también tenemos que oír a Los Ángeles Negros. Cuando yo le había dicho que me colocara ahí, la poesía es un arma cargada de futuro, con Gabriel Celaya, porque la poesía de verdad puede ser liberadora, porque tranquiliza a los espíritus y a otros les da la fortaleza para seguir existiendo. Sobre todo cuando nos enteramos que la canasta básica de verdad, chicos, se nos fue a lejísimo, ¿no? La canasta básica ya no nos permite nada. Le decía que el gobierno, por la vía del último incremento salarial, y que el viceministro de Trabajo señaló que era probable que a finales de año vendría otro aumento. Él nos decía que bueno, que la gente necesitaba dinero para comprar, pero
una vez que aumentan los salarios, también aumentan los precios, porque no hay una propuesta seria, creíble, para que los precios bajen. Y no bajan porque no hay producción, porque el gobierno está empeñado en creer que el asunto en Venezuela es solo de distribución. El gobierno se tendría que dar cuenta que en Venezuela el asunto más grave es la de la producción. Pero es más fácil atacar la distribución que la producción, porque el gobierno ha intervenido en empresas y ha ocupado fondos y fincas en producción y las abandonó. Y la producción agrícola venezolana, yo no sé si todavía el ministerio, o como se llame, el ministerio que tenía que ver con agricultura y cría, presenta las cifras. Ojalá pudiera verlas para conocer de verdad si hay cifras del gobierno, en qué estado está la agricultura nacional. Pero basta con conversar con agricultores de diversas áreas para saber qué es lo que está pasando. Y entonces resulta que ayer vimos que los militares sí tienen un incremento salarial, pero que no los pone muy arriba tampoco. Y en el caso de algunos militares de rango inferior a generales o a coroneles, el salario mínimo es mayor, con el agravante que los militares tienen que ir a trabajar todos los días. Y cuando no van a trabajar todos los días, lo van a buscar a su casa. Bueno, a los que no han enviado para su casa, porque también hay muchos militares en su casa enviados por sus respectivos jefes. Los militares tienen que ir todos los días a trabajar, obligados, mientras que en este caso, del salario mínimo, es mayor el bono de alimentación, que se lo pagan al trabajador, vaya o no vaya a trabajar. Si el trabajador no va a trabajar, está en su casa. Si está en su casa, la empresa no tiene por qué darle bono de alimentación. Pero el presidente Maduro acordó que sí, y es mayor que el que produce el trabajador en su actividad productiva. Entonces resulta que ese salario de bonificación, por ejemplo, los militares tienen que ir, pero los trabajadores no tienen por qué ir. Pero en el caso de los profesores universitarios, están por debajo, o unos 10.000 bolívares por debajo de lo que paga un salario mínimo. Oye, y yo me pregunto, un país que no valora lo que sería, digamos, la conciencia crítica de su sociedad, que serían los profesores universitarios, los profesores de media, los profesores, los maestros, sino que por el contrario los trata como si fueran seres de esos que, como escuálidos, excluidos. Entonces, ¿cómo una sociedad puede avanzar si la educación es tan importante? Yo creo que los únicos jueces que ganan dinero en Venezuela, bien habido, son los jueces del Tribunal Supremo. No estoy seguro si los señores del CNE ganan más que el salario mínimo, pero seguramente se lo aumentarán en cualquier momento. Pero no es posible. Y cuando los profesores, sé porque hicieron una pelea hace poco y ahora están solicitando que le apliquen el mismo reglamento que el gobierno les obligó a aceptar, le dicen que no. Entonces, ¿cómo creen ustedes que un profesor universitario, me refiero al profesor universitario porque es el caso que más conozco, puede dar clases contento, puede enseñar bien, si lo que le pagan es una miseria? Que ya el salario mínimo no alcanza, de verdad no alcanza. Pero dijo un burócrata en estos días que en la casa habían 3 o 4 salarios mínimos. Y cuando usted va a un negocio, descubre los precios, no los puede comprar con el salario mínimo. Y ahora, en estos días, vienen lo de los uniformes escolares, los libros y los uniformes, los libros, los artículos para estudiar, la comida, porque los comedores no funcionan. Y dele gracias a Dios que no se enferme.
Entonces, no es bueno que haya un alto. Es lo que yo lo que digo es que, mira, dice, la canasta alimentaria familiar calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros alcanzó su nivel más elevado en lo que va de año al subir 86.433.85 bolívares en julio pasado. La cesta se situó en 363.866. Oye, y el salario mínimo está en 64. 300.000 bolívares por debajo. Entonces, de verdad que es para preocuparse, ¿no? De verdad que es para preocuparse. Y en algunas zonas del país es posible conseguir artículos importados que traen de Colombia, fundamentalmente de Colombia, pero a unos precios exorbitantes. Y antes los señores del SUNDE salían a perseguir a los comerciantes en sus locales porque vendían a precios muy por debajo de muchísimo por debajo de lo que venden los artículos colombianos. Entonces todo es una distorsión en un país donde pareciera ser que no hay una idea de cómo gobernar. De verdad, no la hay. Si es que no llegamos a la conclusión de que este país no necesita gobierno. Cuando el presidente Chávez estuvo enfermo, y era presidente todavía, el presidente estaba en Cuba y el país seguía marchando. Incluso, fíjense que era así, que el presidente no firmaba, sino que había una firma electrónica. Imagínese usted que el presidente le hubiera tocado firmar para revocar a Maduro. Que el presidente Chávez le hubiera tocado, hipotéticamente hablando, revocar a Maduro. Oye, el presidente mandaba su firma electrónica y el CNE no se lo hubiera reconocido. Pero en Venezuela firmaron documentos que comprometen la República con la firma electrónica. Estas son las cosas que de verdad a nosotros nos preocupan mucho. Pero que bueno, ya como estamos terminando el programa de hoy de verdad que no pudimos evitarlo, porque cuando fuimos a ver los plátanos para hacer unas tajaditas, porque ahora la gente se come el pabellón, pero un día se come las tajadas, otro día se come el quesito, otro día se come el arrocito, otro día se come la carnita mechada, y otro día las caraotas. Y luego, como 5 días, al 6º día integra. He comido pabellón. Y eso es importante. De verdad, de verdad la gente tiene su ingenio también. Nosotros pronto vamos a traer acá una pastilla que le va a quitar el hambre por 6 semanas. Solo tiene que buscar agua para tomarse la pastilla. Y cada vez que usted tenga hambre, usted toma agua y se le va a quitar el hambre, porque usted lo que seguramente va a sentir es mucha sed. La vamos a presentar ya de esto, pero por ahora me voy porque el tiempo se nos acabó. Y mañana regreso con ustedes, que es miércoles de agosto. Este es el último miércoles de agosto. Ok, perfecto. Ya se acaban las vacaciones. Amigos, hasta una próxima oportunidad.